Familia, también pueden encontrar el contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios. Sin más, comenzamos. Desde una temprana edad, mi vida se vio invadida por experiencias que para algunos serían aterradoras. Cuando tenía tan solo 7 años, solía quedarme en la granja de mis abuelos y en esos momentos, mis sueños se tornaban pesadillas inquietantes. En ellos, un niño con una herida brutal en la cabeza me hablaba, despertaba de esos sueños con vívidas imágenes en mi mente, asegurando a mis abuelos que había visto a ese niño corriendo por la habitación y destellos de luz provenientes del sótano. Aunque mis abuelos intentaban calmarme, achacando mis experiencias a una imaginación activa, la verdad era más siniestra. A medida que crecía, mi madre decidió revelarme un secreto, con la esperanza de que no me asustara en exceso. Me contó que un niño había muerto en la propiedad de mis abuelos y lo espeluznante es que su muerte había sido traumática, cayó de un caballo y fue arrastrado varios metros. Su pie quedó atrapado en las cuerdas y murió al estrellarse cabeza primero contra una piedra en el suelo. Sin embargo, esta no fue la única experiencia inexplicable en mi vida. A medida que envejecía, se volvía cada vez más desafiante para mí distinguir entre lo que podría ser considerado paranormal y lo que podría ser simplemente el fruto de mi imaginación activa. Las pesadillas se convirtieron en una presencia constante en mi vida, experimentando 2 o 3 de ellas casi a diario. En muchas ocasiones, mis padres tuvieron que dormir en mi habitación, ya que mis terrores nocturnos me llevaban a llamar a su puerta avergonzado, pidiendo ayuda para pasar la noche. Sin embargo, lo más inquietante de todo esto es que en ocasiones, esas experiencias no se quedaban en el mundo de los sueños. Tras despertar de algunas pesadillas, me sumía en una sensación de que algo más estaba presente en la casa, como si lo que había experimentado en mis sueños me persiguiera, llevando consigo un rastro de oscuridad que se infiltraba en mi vida cotidiana. A lo largo de las oscuras noches, empecé a desarrollar la inquietante creencia, ya fuera fruto de mi imaginación desbocada o experiencias verdaderas, de que cuando despertaba de una pesadilla y sentía la presencia en la casa, ellos también podían sentirme a mí. Lo que resultaba aún más aterrador era mi percepción, casi sobrenatural de su audición aguda, capaz de captar hasta el más mínimo de mis movimientos. En el silencio más absoluto, podía escuchar los crujidos procedentes de la cocina, tan tenues que solo un ser despierto y alerta sería capaz de percibirlos. Me quedaba inmóvil, tratando de no emitir el más mínimo sonido, con la esperanza de escuchar más claramente lo que ocurría y cada vez que me veía forzado a tragar. Notaba que el movimiento en la planta baja cambiaba. En ocasiones, este movimiento parecía estar directamente relacionado con la cantidad de veces que tragaba. Suena ridículo, lo sé, pero cada vez que tragué, escuché pasos que se acercaban a las escaleras. Naturalmente, esto me llenaba de terror y fue así como llegué a correr hacia la puerta de mis padres todas las noches en busca de refugio. Afortunadamente, los pasos nunca llegaron a la parte superior de las escaleras y con el tiempo me acostumbré a este extraño ritual nocturno. Sin embargo, hubo una noche que marcó un punto de quiebre, una noche en la que mi percepción del terror se intensificó de una manera que ningún sueño anterior había logrado. Tenía aproximadamente 8 años en ese momento y en el sueño me encontraba parado en la sala de estar de la casa de mis abuelos, junto a mi madre, mi hermana y mi padre. Mis abuelos brillaban por su ausencia, pero los 4 nos hallábamos en medio de una conversación, todos sonriendo con alegría por algo que se desvanecía en la bruma del sueño. Justo cuando mi padre estaba a punto de decir algo, giró su rostro y miró con terror hacia el pasillo desde la sala de estar en la que nos encontrábamos. Su sonrisa se desvaneció de repente y su comportamiento cambió de una forma alarmante. Fue en ese instante que me percaté de lo aterradora que estaba la casa y cómo el final del pasillo se desdibujaba en una oscuridad asfixiante. Mi padre quedó paralizado al final del pasillo y la expresión de mi madre reflejaba una conclusión mental similar a la mía, que yo era inalcanzable. De repente,
mi madre nos empujó frenéticamente a mi hermana y a mí, hacia el sofá que se encontraba a unos metros detrás de nosotros, nos entregó almohadas y mientras nos hablaba, vi que mi padre comenzaba a caminar por el pasillo hacia la penumbra. Sujeta estas almohadas tan fuerte como puedas contra tu rostro y piensa en el chiste más divertido que recuerdes, no te las quites de los ojos, pase lo que pase, ¿entiendes? Nos dijo con una intensidad que no se correspondía con su actitud anterior. Reconocí que estaba luchando por ocultar su propia angustia mientras nos transmitía una sensación de urgencia y gravedad. Sin decir palabra, presioné la almohada contra mis ojos, el miedo empezaba a hincharse en mi estómago como un globo y aunque sabía que algo iba terriblemente mal, no podía comprenderlo por completo. Escuché los pasos de mi madre alejándose suavemente de nosotros sobre la alfombra, en la misma dirección en la que mi padre había desaparecido. Empecé a vislumbrar figuras borrosas debido a la presión con la que mantenía los ojos cerrados. La débil presencia de mi hermana, sentada en el desgastado sofá a unos metros a mi derecha, me reconfortaba un poco, pero no bastaba para contrarrestar el inexplicable terror que me invadía como un frío y oscuro manto. Mi atención se desvió por completo cuando escuché una mínima conmoción al final del pasillo. No era un choque, un golpe, ni siquiera un sonido tan definido como una conversación normal, más bien, era un ruido sutil y escalofriante, como si alguien cortara algo con una cuchilla en silencio. El sonido, amortiguado por las comisuras de mis oídos doblados en la almohada gruesa, se me clavó en la mente. Lo que ocurrió a continuación en mi sueño resultó incomprensible. Después de años de pesadillas, había desarrollado la habilidad de reconocer cuando estaba en una y en consecuencia, podía controlar mis nervios al recordar que todo era falso. Sin embargo, en este sueño, esa familiar sensación de control desapareció. Un miedo paralizante me invadió y a pesar de saber que estaba soñando, percibí que algo era diferente, un pavor abrumador, una pesadez que nunca había sentido en ninguna de mis pesadillas anteriores, se apoderó de mí. Era algo que claramente estaba más allá de lo que había experimentado antes. Tras escuchar ese extraño ruido, llegué a la conclusión en mi mente de que cuanto antes comprendiera lo que estaba ocurriendo, antes podría despertar. Lentamente retiré la almohada que había estado presionando contra mi rostro para revelar la habitación. El sabor a cuero de la almohada aún persistía en mi boca. Mi primera percepción fue que mi hermana ya no estaba en el sofá a mi lado, su almohada estaba ahí, pero rota, con el relleno esparciéndose. En una pesadilla normal, habría esperado encontrar sangre en la almohada, pero esto estaba lejos de ser una pesadilla normal. La falta de sangre y la aparente atmósfera de horror me inquietaron aún más. Nunca antes había experimentado una pesadilla que construyera suspenso de forma tan intencionada y me sentía atrapado en este aterrador sueño. La pesadilla se convirtió en una prisión ineludible y mi mente consciente estaba atrapada, gritando desesperadamente por liberarse, luchando con tal violencia que parecía resonar, pero no podía despertar y en medio de ese tormento, pude percibir un ruido en el pasillo. Pero no escuché a mi hermana y no la sentí moverse desde su posición a unos metros de mí, lo que me atormentó aún más. El miedo y la confusión se entrelazaron en mi cabeza como una sirena ensordecedora, indistinguibles entre sí, ambos clamando que debía despertar. Recorrí la habitación desde donde mi padre había estado parado. A la izquierda se extendía el pasillo por el que había caminado, que desembocaba en la esquina de la sala de estar. Entonces, noté cómo la oscuridad abrumadora al final del pasillo comenzaba a filtrarse en el lugar donde me encontraba, se adentró en la habitación, avanzando unos 3 metros desde donde estaba sentado en el sofá y mi cuerpo se llenó de una sensación de plomo indescriptible, una abrumadora sensación de pánico. Mientras buscaba una explicación sobre dónde habría ido mi familia. Cuando terminé mi escaneo, finalmente encontré lo que había estado acechando en la oscuridad, en la esquina de la sala de estar, oculto bajo capas de sombras. No podía ver su forma con claridad, ni tenía idea de su tamaño. Lo único visible eran unos impresionantes ojos blancos y brillantes y unos centímetros por debajo de ellos, una sonrisa blanca e inhumana que se destacaba de la oscuridad.
La sonrisa consistía claramente en dientes humanos, pero eran el doble de largos que los de cualquier persona normal. Me miraba con malicia y una sonrisa directa e intencionada que se burlaba de mí desde el otro lado de la habitación. Había estado esperando a que mis ojos lo encontraran y en ese momento mi corazón se hundió y el miedo me consumió por completo. Y cuando esa sonrisa se ensanchó, fui arrojado de nuevo a mi habitación. Finalmente desperté. Durante ese breve instante, el alivio me invadió, pensando que el horror había llegado a su fin. Sin embargo, el susurro en la cocina rápidamente desvaneció ese sentimiento de alivio, junto con el susurro. Una sensación casi instantánea de que algo estaba en mi casa tomó control de mi mente. Traté de calmarme, recordando a mí mismo que había tenido cientos, tal vez miles de pesadillas en los últimos años y que ya estaba acostumbrado. Pero, en el fondo no lo estaba y estaba aterrorizado, pues la presencia que se sentía en todas partes era infinitamente más abrumadora que cualquier otra que había experimentado antes. La parte más aterradora fue darme cuenta de que me perseguía. Sentí cómo trepaba por las paredes de mi mente, escuchándome y burlándose de mí. Intenté no tragar, pero después de unos 20 minutos, fallé por primera vez y la hiperfocalización en no tragar hacía que fuera increíblemente difícil evitarlo. Notaba la sequedad de mi garganta, como si se estuviera hinchando con arena, y me sentía ahogado en mi propia saliva. Finalmente, siempre terminaba fallando. Mi objetivo no era pasar la noche sin tragar, pero más bien tragar solo unas cuantas veces para poder volver a dormir antes de que lo que fuera que acechaba en mi casa llegara lo suficientemente cerca como para entrar en mi habitación. Nunca antes había permitido que nada entrara en mi santuario y traté de tranquilizarme con esa idea. Después de mi primer fracaso, tras tragar, la ligera conmoción en la planta baja de mi cocina se detuvo de inmediato y hubo un silencio doloroso durante unos segundos. Era como si el mundo entero estuviera esperando en silencio a que ocurriera algo siniestro. Sabía que no debía sentir alivio y después de unos inquietantes segundos de silencio, un ruido de pasos resonó escaleras abajo. Fue como si alguien estuviera corriendo desde la cocina hacia las escaleras, con una velocidad y violencia que me helaron la sangre. El miedo se arrastró por mi piel y mi columna vertebral y el pánico se apoderó de mí, dejándome paralizado por el terror. No podía moverme y en mi mente, la imagen de esa sonrisa siniestra de la que había tenido visiones, se materializó de forma espeluznante en la escalera, señalando con malévola satisfacción. Me tumbé en la cama, congelado, escuchando los pasos deteniéndose en el primer escalón. Sabía que había llegado a la escalera porque siempre emitía un característico chirrido de la vieja madera bajo la alfombra. Intenté recomponerme y cerré los ojos, desesperado por recitar la letra de una canción en mi cabeza. Un truco que solía usar para conciliar el sueño más rápido y distraerme. Sin embargo, mi terror era tan abrumador que ese truco no funcionó. Incapaz de apartar la visión de esa sonrisa maldita de mi mente y después de otros angustiosos 10 minutos, tragué saliva de nuevo, furioso conmigo mismo por haber fallado nuevamente. La casa quedó en silencio a pesar de que apenas hubo ruido en los minutos anteriores. Lo que fuera que estaba en las escaleras permaneció inmóvil desde que terminó su carrera y eso solo aumentó mi ansiedad. Luego, 3 segundos después, escuché un temblor en las escaleras, como si algo las hubiera golpeado. La madera de la barandilla temblaba y los escalones chirriaban con cada avance. En ese momento, el miedo que sentía se convirtió en una náusea insoportable y era como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable. Comencé a sentir una oleada de náuseas que amenazaba con hacerme vomitar o tal vez incluso desmayarme. En ese instante, deseé con desesperación la muerte como una forma de escapar del aterrador sentimiento que me invadía. Pero una vez más, estaba atrapado en mi propia pesadilla, sin poder hacer nada para liberarme. Con los pocos minutos que tenía antes de que mi cuerpo fallara y tragara saliva de nuevo, traté de evaluar mis opciones. Correr hacia la puerta de mis padres en el extremo opuesto del pasillo parecía una posibilidad, pero tenía que cruzar la parte superior de las escaleras para hacerlo, lo que la convertía en una opción peligrosa.
Mi puerta estaba abierta y pensé en intentar cerrarla con llave y gritar pidiendo ayuda, pero desde la parte alta de las escaleras había una línea de visión directa hacia mi puerta, lo cual no podía ver debido a la disposición de mi cama en la esquina de la habitación. Además, la velocidad a la que se estaba moviendo esa cosa me hacía saber que me alcanzaría antes de que pudiera cerrar la puerta. Todas estas opciones parecían inútiles en medio de mi terror. Estaba inmovilizado pegado a mi cama como si fuera parte de ella. Los minutos se arrastraban y me di cuenta de que estaba atrapado sin escapatoria. Realmente creí que mi muerte era inminente, pues no había a dónde huir, nada que hacer y no pude volver a dormirme ni dejar de tragar saliva durante el resto de la noche. Luché con todas mis fuerzas, pero después de 25 minutos dolorosos, finalmente tragué mientras el resto de mi cuerpo se resistía, lo que resultó en un medio trago forzado. Entonces, un completo silencio se apoderó de la habitación y no escuché pasos durante unos minutos. En ese preciso momento, comencé a preguntarme si había sobrevivido y si tal vez esa entidad maligna se había retirado. Mis pensamientos fueron abruptamente interrumpidos por la perturbadora sensación de que algo acechaba en la cercanía. Esta vez, opté por no entrar en mi habitación precipitadamente, pero sabía que estaba ahí. Había estado manteniendo los ojos fuertemente cerrados por el miedo, escuchando atentamente y no había oído ningún paso en dirección a mi cuarto o su entrada. Sin embargo, estaba consciente de su proximidad, merodeando en algún lugar a pocos metros de mí, en todas partes a mi alrededor, burlándose de mí, una vez más. Deseé con desesperación la liberación de la muerte para escapar de ese abrumador terror que me rodeaba. Inmovilizado, incapaz de moverme o incluso de abrir los ojos sin oír un susurro escalofriante, sabía que algo habitaba en mi armario al otro lado de la habitación. No sabía cómo lo sabía, pero sentía como si alguien hubiera implantado esa idea en mi mente de manera intencional. Al igual que cuando no podemos apartar la mirada de un accidente automovilístico, la lógica se desvanecía y la anticipación se apoderaba de mi mente. Finalmente, reuní el valor para abrir los ojos, tal como lo había hecho en el sueño hace una hora, y ahí en la oscuridad infinita de mi armario, me encontré con el mismo par de ojos y la misma sonrisa retorcida que me miraban fijamente. La sonrisa se ensanchó de manera aterradora, pero esta vez no tenía a dónde huir. No podía despertarme como lo había hecho en mi sueño y en lugar de eso me forcé a cerrar los ojos nuevamente, rezando a todos los dioses que pudieran existir para que me ofrecieran algún tipo de salvación, frente a la mirada siniestra que me observaba desde el otro lado de la habitación. Mientras yacía en la oscuridad, rodeado de sombras, con el armario frente a mí y los ojos cerrados con toda la fuerza que pude reunir, una sensación de total impotencia se apoderó de mí. No había ruido ni movimiento en mi habitación, pero mientras mantenía los ojos cerrados, el temor me paralizaba por completo. En un instante, algo se inclinó sobre mi hombro derecho y un aliento tembloroso y cálido se filtró en mi oreja. En el primer segundo de sentir ese aliento en mi oído, salí disparado de la cama. Mis piernas se enredaron en las sábanas por un fugaz segundo antes de que las pateara con desesperación. Me negué a mirar hacia mi cama o el oscuro armario a mi izquierda y en lugar de eso, giré hacia la puerta y propulsado por un terror inmenso, me lancé a correr. Corrí por el pasillo en dirección a la habitación de mis padres, gritando tan alto como pude. Llegué a su puerta y golpeé con furia hasta que la abrieron unos segundos después. Estaban petrificados, conscientes de que algo estaba terriblemente mal. Como era de esperar, revisaron mi habitación con cautela, pero no encontraron nada. Aunque esa fue la primera vez que me encontré con esa aterradora sonrisa, ciertamente no fue la última. Esa sonrisa me siguió durante los siguientes 6 años de mi vida, apareciendo de manera impredecible cada pocas semanas o meses para arruinar una de mis noches y reavivar el miedo que sentía hacia ella. Mis pesadillas siempre comenzaban de la misma manera. Estaba rodeado de personas en las que confiaba, disfrutando de la felicidad y la diversión, cuando de repente, el estado de ánimo del sueño cambiaba drásticamente y la desesperación lo cubría todo.
Las personas que amaba y en las que confiaba desaparecían misteriosamente y algo siempre indicaba que habían sido asesinadas. Al final de todo, oculta en algún lugar de mi visión, estaba esa siniestra sonrisa que me observaba desde la oscuridad. Este aterrador ciclo continuó durante un tiempo, hasta que finalmente encontré alivio cuando nos mudamos a la ciudad cuando tenía 14 años. Había ahorrado lo suficiente para comprar un encantador pug que me hacía compañía. Rossi, mi nuevo compañero, solía dormir a los pies de mi cama y desde la noche en que lo traje a casa, mis pesadillas se redujeron casi a la mitad. Por un tiempo, ya fuera debido a la mudanza o por un desgaste, tuve un periodo de algunos años en los que la siniestra entidad de la sonrisa no hizo acto de presencia y comencé a creer que me había librado de ella, aunque la certeza nunca llegó. Tomó un tiempo, pero eventualmente me di cuenta de que tal vez no me había liberado de su influencia. Esto ocurrió durante el último año de mi secundaria, cuando me quedé a dormir en la casa de mi amigo más cercano durante el último fin de semana antes de la graduación. Habían pasado años desde que tuve pesadillas con la sonrisa y la idea de que pudiera reaparecer ni siquiera cruzó por mi mente. De alguna manera, la entidad siniestra no volvió a aparecer en mis sueños, pero la extrañeza se desencadenó cuando Carlos, mi amigo más cercano, mencionó que había tenido la peor pesadilla de su vida la noche anterior mientras desayunábamos. Mi cuerpo se llenó de temor al escucharlo hablar de su sueño. Según Carlos, en su sueño, estaba en un parque de diversiones con su familia, pero luego todos desaparecieron. Buscando desesperadamente a su familia, encontró una montaña rusa con una sola persona en ella. La figura se agitaba con una espeluznante sonrisa en su rostro y eso era lo único que podía ver desde su posición. Intentando ocultar mi propio miedo, le respondí con un intento de consuelo: sí, eso suena aterrador, dije, tratando de tranquilizarlo, pero Carlos negó con la cabeza y continuó, más serio que nunca: no entiendes. La parte aterradora fue cuando lo vi y cuando me desperté estaba ahí. Su voz temblaba y su mirada estaba llena de terror y no quería escuchar más detalles. Lo consolé, tratando de convencerlo de que probablemente era su imaginación jugando con él y que estaba bien. Carlos intentó recuperar su humor y rió nerviosamente, pero lo que dijo a continuación me heló la sangre. Pregunté qué quería decir con que no lo miraba y mi temor se intensificó cuando reveló que me estaba observando a mí. Mis nervios se encendieron y mi corazón latía con fuerza. Sentí que estaba observando mis movimientos. Pánico e incredulidad se apoderaron de mí mientras escuchaba la escalofriante descripción de cómo la sonrisa se ensanchaba cada vez que inhalaba y se reducía cuando exhalaba. En ese momento, mi confianza en la seguridad de su casa desapareció por completo. ¿Por qué no me había despertado? ¿Por qué no había hecho algo para alertarme? Las preguntas retumbaban en mi mente mientras el miedo se apoderaba de la habitación. El miedo seguía envolviéndonos mientras la inquietante revelación de Carlos se hundía en nuestra realidad. Mis manos temblaban mientras dejaba el tazón de cereal en el fregadero. ¿Podía ser posible que la entidad siniestra que una vez me atormentó ahora se hubiera dirigido hacia él? O tal vez nunca se había ido del todo y solo estaba esperando en las sombras. Carlos y yo decidimos no quedarnos más tiempo en su casa, salimos rápidamente y nunca volvimos a hablar del asunto, pero la inquietud persistió y cada sombra en la esquina de mi visión parecía contener esa espeluznante sonrisa. Sabía que aunque había escapado temporalmente, algo siniestro nos acechaba a ambos. Los años pasaron, y mi vida tomó un curso normal en la ciudad. Mis pesadillas se hicieron menos frecuentes y Rossi, mi fiel pug, seguía durmiendo a los pies de mi cama, dando seguridad. Pero la memoria de esa sonrisa nunca se desvaneció y en las noches oscuras, en medio del silencio de la casa, a veces me despierto sobresaltado, sintiendo que algo se cierne sobre mí. Entonces, recuerdo a Carlos y su terrible experiencia y me pregunto si la entidad siniestra aún se encuentra al acecho en las sombras, esperando a sonreír una vez más. La historia dejó cicatrices en mi mente, una cicatriz que me recuerda que el terror puede esconderse en los lugares más oscuros de la imaginación.
esperando el momento adecuado para volver a la vida, y aunque trato de vivir una vida normal, sé que nunca estoy completamente a salvo de esa sonrisa que acecha en los rincones más oscuros de mi mente. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.